Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver problemas de proporción directa y de proporción inversa. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like y que comentes. Comencemos. Bien, veamos primero qué es una proporción directa. Una proporción se le llama directa cuando comparamos dos cantidades de la misma especie y una de ellas sufre un aumento y de la misma manera también aumenta la otra cantidad. O bien puede ser lo contrario, si a una disminución de una cantidad le corresponde una disminución a la otra cantidad. Bien, veamos unos ejemplos que nos permitan comprender mejor esta definición. Durante un día de trabajo, 6 operarios cavan una zanja de 80 metros de largo. ¿Cuántos metros cavarán 42 operarios trabajando las mismas horas? Bien, entonces el problema nos indica lo siguiente. 6 operarios efectúan una zanja de 80 metros de largo. Si la cantidad de operarios aumenta a 42, se supone que al aumentar la cantidad de operarios, pues va a aumentar directamente la cantidad de metros excavados. Por lo tanto, estamos ante un problema de proporción directa, ya que si aumenta una cantidad, de la misma manera va a aumentar la otra cantidad. Bien, veamos entonces cómo llevar a cabo la solución de este problema. En primer lugar, vamos a separar lo que son los operarios y la cantidad de metros excavados. Bien, los operarios van a quedar en la parte superior y los metros cavados en la parte inferior. De esta manera, la primera razón quedaría: 6 operarios excavan una zanja de 80 metros. Por lo tanto, tenemos 6 es a 80. Esto se iguala con la otra razón, en donde tenemos 40 operarios. ¿Cuántos metros excavarán? Por lo tanto, tenemos la razón 6 es a 80 como 42 es a X. Bien, para poder resolver esta proporción, debemos de efectuar multiplicación en cruz. Es decir, vamos a multiplicar 6 por X. Y en la otra dirección vamos a multiplicar 80 por 42. Por lo tanto, efectuando las multiplicaciones en cruz, tendremos lo siguiente. X multiplica 6 y esto será igual a 42 multiplica a 80. Bien, para poder encontrar el valor de la letra, debemos de despejarla. Y por lo tanto, para poder lograr eso, debemos de mover el número 6. Hay que recordar que la letra y el número 6 se encuentran multiplicando. Y por lo tanto, el número 6 deberá pasar al lado contrario, efectuando la operación contraria. Si aquí el número multiplica la letra, del otro lado pasará realizando la operación contraria, que viene siendo la división. Esto significa que el número 6 deberá de pasar por la parte inferior dividiendo a la multiplicación de 42 por 80. Bien, por lo tanto, efectuando ese movimiento del número 6, tendremos lo siguiente. X será igual a 42 que multiplica 80 entre 6. Enseguida vamos a efectuar la operación de multiplicación en el numerador y por lo tanto tendremos 42 por 80 nos da como resultado 3360, número que vamos a dividir entre 6. Efectuando la división obtenemos como resultado X será igual a 560 metros cavados. Esto significa que entonces, si 6 operarios excavan una zanja de 80 metros,
42 operarios van a poder excavar una zanja de 560 metros. Y como podemos ver, se presenta una proporción directa. Al aumentar la cantidad de operarios, directamente aumenta la cantidad de metros excavados. Bien, veamos un ejemplo más de la proporción directa. Bien, continuemos y veamos entonces ahora un segundo ejemplo. Tenemos, en un restaurante han preparado un pan especial de chocolate y por cada 100 gramos de harina le han añadido 10 gramos de cacao. Si ahora se quiere preparar otro pastel usando 35 gramos de cacao, ¿cuántos granos de harina se necesitan para poder cocinar este nuevo pastel? Bien, estamos entonces ante un problema de proporción directa. Veamos los datos que tenemos. Por cada 100 gramos de harina se le ha añadido 10 gramos de cacao. Si ahora la cantidad de cacao aumenta, pues lógicamente la cantidad de gramos de harina también deberá de aumentar. Y entonces estamos ante un problema de proporción directa, ya que si aumenta una cantidad de manera directa, también debe de aumentar la otra cantidad. Por lo tanto, para poder resolver este problema, lo primero es construir una proporción formada por dos razones. Veamos entonces la solución. En la parte superior vamos a colocar los gramos de harina y en la parte inferior los gramos de cacao. Y entonces, bajo las condiciones del problema, tendremos lo siguiente. Por 100 gramos de harina se le han añadido 10 gramos de cacao. Ahora, por 35 gramos de cacao, ¿cuántos gramos de harina se le deben de considerar para la elaboración del nuevo pastel? Pues bien, vemos esto de la siguiente manera. Si la cantidad de gramos de cacao aumenta, pues la cantidad de gramos de harina también debe de aumentar. Y entonces tenemos la siguiente proporción. 100 es a 10 como X es a 35. Para poder resolver esta proporción tenemos que efectuar operaciones en forma cruzada. Es decir, el número 35 multiplicará al número 100. Mientras que en la otra dirección, el 10 se debe de multiplicar por X. 10 por X y 35 por 100. Por lo tanto, indiquemos esta operación. Tendremos entonces 35 que multiplica 100, mientras que del lado contrario, X multiplica 10. Para poder encontrar el valor de la letra, debemos de mover el número 10 para que a través de esto se quede la letra sola. Este número 10 se encuentra multiplicando a la letra X y por lo tanto, al mover el número 10 y pasarlo al lado contrario, deberá de pasar realizando la operación inversa. Es decir, si aquí multiplica, pasará al lado contrario dividiendo. Bien, para poder efectuar la operación con mayor comodidad, se acostumbra a que la letra quede del lado izquierdo mientras los números queden del lado derecho y por lo tanto podemos invertir de lugar ambas partes de la igualdad. Esto significa que X que multiplica 10 puede pasar al lado izquierdo y al mismo tiempo 35 que multiplica 100 puede pasar al lado derecho. Realizar este cambio no altera absolutamente nada a la operación y finalmente vamos a obtener el mismo resultado. Bien, por lo tanto, pues intercambiando las cantidades
la igualdad nos va a quedar como x que multiplica 10 igual a 35 que multiplica 100. Bien, ahora sí, movamos el número 10 que se encuentra multiplicando a la letra. Como el número 10 multiplica la letra, pasará al lado contrario dividiendo. Es decir, el número 10 quedará por debajo de 35%. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar x igual a 35% entre 10. Efectuando en el numerador la multiplicación de 35 por 10, obtenemos como resultado 3500 dividido entre 10. Si finalmente dividimos 3500 entre 10, obtendremos como resultado 350. Esto significa que para elaborar el segundo pastel, si la cantidad de cacao aumenta, también aumentará la cantidad de harina y para ello requerimos utilizar 350 gramos. Como podemos ver, al aumentar la cantidad de cacao, directamente aumenta la cantidad de harina. Bien, este tipo de problemas, como ya lo comentamos, pues se llaman problemas de proporción directa, en la cual al aumentar una cantidad, de manera directa también aumenta la otra cantidad, o incluso puede ser al revés. Si una cantidad disminuye, esa misma cantidad también va a sufrir una disminución en la cantidad que se esté considerando dentro de la igualdad. Bien, pasemos y veamos ahora qué es la proporción inversa.
Bueno, prosigamos y veamos entonces ahora un problema más de proporción inversa. Tenemos lo siguiente. Si una llave arroja 3 litros de agua por cada segundo, llenando un tanque en 50 horas, ¿en cuánto tiempo se llenará el mismo tanque si ahora se abre la llave para que salgan 5 litros por segundo? De acuerdo al enunciado del problema, pues estamos ante un problema de proporción inversa. Analicemos. Una llave permite la salida de 3 litros de agua por segundo y para llenar un tanque se requieren de 50 horas. Si ahora se le abre la llave un poco más para que ahora salgan 5 litros por segundo, ¿cuánto tiempo se requerirá para llenar el mismo tanque? Se supone que si la cantidad de litros que sale por la llave se aumenta a 5, pues el tiempo requerido para llenar el tanque disminuirá. Y por lo tanto estamos ante un problema de proporción inversa, ya que si aumenta una cantidad, en este caso la cantidad de litros que salen por segundo, disminuirá la cantidad de horas requeridas para llenar el tanque. Bien, veamos entonces cómo indicar esta proporción inversa. Para ello, en la parte superior vamos a considerar la cantidad de litros que salen por hora y en la parte inferior el tiempo requerido. Bien, entonces tenemos lo siguiente. En la primera opción tenemos 3 litros de agua, requieren un tiempo de 50 horas. Si ahora se aumenta la cantidad de litros a 5, queremos saber cuánto tiempo ahora se requiere para llenar el mismo tanque. Se supone que el tiempo debe de disminuir. Bien, en este caso de proporción inversa, realizamos la operación no de manera cruzada, sino de manera lineal en columna. Es decir, vamos a multiplicar 3 por 50 y del lado contrario vamos a multiplicar 50 por X. Y entonces efectuando ambas operaciones tendremos lo siguiente. Del lado izquierdo nos va a quedar la multiplicación de 3 por 50 y del lado contrario la multiplicación de X por 5. Bien, en esta igualdad nosotros podemos invertir toda esta cantidad, la podemos pasar al lado contrario y al mismo tiempo esta otra cantidad también se puede mover al lado contrario, es decir, invertir cantidades. Y esto es una operación válida que no altera o modifica absolutamente nada a la operación que estamos realizando. Por lo tanto, efectuando este intercambio, tendremos lo siguiente. X que multiplica 5 es igual a 30 que multiplica 50. Como el objetivo es encontrar el valor de X, es decir, el tiempo requerido, pues debemos de despejar la letra X. Despejar significa dejar absolutamente sola la letra. Y para lograr esto debemos de tomar el número 5 y quitárselo a la letra X. En este caso el número 5 se encuentra multiplicando a la letra y por lo tanto lo debemos de mover al lado contrario, efectuando la operación contraria. Si aquí multiplica, acá pasará dividiendo. Y entonces esto nos quedará así. X será igual a la multiplicación de 30 por 50 divididos en 5. Ahora vamos a multiplicar 3 por 50. 3 por 50 de donde vamos a obtener 150 dividido entre 5. Finalmente, elaborando la división, tendremos como resultado X será igual a 30. Por lo tanto, podemos ver que si la cantidad de litros que sale por la llave aumenta, pues se va a producir una disminución del tiempo, ya que de 50 horas disminuyó a 30 horas. Y bien, de esta manera, pues estamos ante un problema de proporción inversa. Al aumentar una cantidad, disminuye inversamente otra cantidad.
Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. Necesitamos 15 obreros para levantar un muro en 1 hora. ¿Cuántos obreros se necesitan para levantar el mismo muro pero en 3/4 de hora? Bien, analicemos este problema. 15 personas levantan un muro en 1 hora. Si en vez de 1 hora, ahora disminuimos el tiempo a 3/4 de hora, se supone que ahora debemos de necesitar pues más gente, ya que al haber más gente trabajando, el tiempo debe ser menor. Bien, por lo tanto estamos ante un problema de proporción inversa. Veamos entonces cómo resolverlo. En la parte superior vamos pues a colocar las variables y en la parte superior vamos a colocar a los obreros y en la parte inferior el tiempo. La primera razón nos queda de la siguiente manera. 15 obreros requieren de 1 hora para levantar el muro. Esto se va a igualar con cuántos obreros se necesitan si ahora se va a utilizar solamente 3/4 de hora. Es decir, aquí disminuye el tiempo de 1 hora, disminuye a 3/4 y se supone que al disminuir el tiempo, pues va a aumentar la cantidad de personas. Bien, entonces para poder resolver un problema de proporción inversa, no vamos a multiplicar en cruz, sino ahora vamos a multiplicar de manera lineal. 15 lo vamos a multiplicar por 1 y x lo vamos a multiplicar por 3/4. Efectuando entonces ambas operaciones tendremos lo siguiente. 15 que multiplica 1 y del lado contrario x que multiplica a 3/4. Bien, podemos nosotros intercambiar las cantidades que se encuentran del lado derecho, pueden pasar al lado izquierdo. Y al mismo tiempo las cantidades que se encuentran del lado izquierdo pueden pasar al lado derecho. Esto básicamente es por comodidad, ya que la costumbre es tener a la letra del lado izquierdo y a los números del lado derecho. Por lo tanto, si invertimos estas cantidades, no nos va a afectar absolutamente nada la operación. Bien, por lo tanto, invirtiendo nos va a quedar x que multiplica 3/4 será igual a 15 que multiplica a 1. Como hemos visto, requerimos encontrar el valor de x y para ello la x se encuentra multiplicada por 3/4. Para poder despejar la letra x debemos de retirarle el número 3/4 y este número se encuentra multiplicando a la letra. Por lo tanto, el número lo debemos de pasar al lado contrario, pero efectuando la operación contraria. Esto significa que si 3/4 multiplica a la letra, del lado contrario pasará dividiendo. Por lo tanto, esto nos quedará así. X será igual a la multiplicación de 15 por 1, todo esto dividido entre 3/4. Bien, para poder facilitar la operación, vamos a dividir. Bueno, primero vamos a multiplicar 15 por 1. 15 por 1 nos da como resultado 15, que queda dividido entre 3/4. Ahora sí, para facilitar la operación, vamos a dividir 3 entre 4, 3 entre 4, para convertirlo en un número, pues con punto decimal. Si nosotros dividimos 3 entre 4, se obtiene como resultado 0.75. De esta manera resulta más fácil dividir 15 entre 0.75. Efectuando esta división, obtenemos que x será igual a 20. Por lo tanto, podemos ver que si 15 obreros requieren de un tiempo de 1 hora, al disminuir la cantidad de hora, pues aumentará la cantidad de obreros.
pasando de 15 a 20 obreros. Pues bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a saber cómo resolver problemas de proporción directa y de proporción inversa. Agradezco que me hayas acompañado en este video. Te espero en los próximos videos. Te mando un saludo. Bye.